El 3 de enero de 2026, exactamente a las 2:01 de la madrugada, helicópteros estadounidenses tocaron tierra en Caracas. 30 minutos después, Nicolás Maduro estaba bajo custodia y 17,3 billones de dólares en reservas de petróleo cambiaron de manos. Pero esto no era solo Venezuela. Esto fue el siguiente paso inevitable dentro de un patrón que ha destruido imperios durante más de 2000 años. Un patrón tan predecible, tan matemáticamente cierto, que una vez lo entiendes, lo vas a ver en todas partes. Ahora mismo, la deuda nacional de Estados Unidos está en 38,5 billones de dólares, creciendo 6,12 mil millones de dólares por día, todos los días, sin excepción. Los pagos de intereses acaban de superar 1 billón de dólares al año por primera vez en la historia, y 142 mil millonarios están huyendo de los centros tradicionales de riqueza solo este año. La mayor migración voluntaria de riqueza jamás registrada. Esto no es coincidencia. Esto es la etapa 4 de un ciclo de 7 etapas que ya derribó al florín neerlandés, la libra esterlina y el denario romano antes que ellos. La incursión en Venezuela no es el comienzo, es un síntoma de un imperio en fase de expansión, aferrándose desesperadamente a recursos para mantener la ilusión de estabilidad. Lo que viene después ya está escrito en la historia. La única pregunta es si vas a estar del lado correcto de la mayor transferencia de riqueza jamás registrada. Quédate conmigo, porque al final de este video vas a entender exactamente en qué etapa estamos y exactamente qué ocurre después. Déjame mostrarte algo que, una vez lo ves, ya no puedes dejar de verlo. A lo largo de los últimos 2000 años, los imperios suben y caen, siguiendo exactamente el mismo patrón, la misma secuencia, las mismas etapas, el mismo desenlace. Da igual si hablamos de Roma en el año 265 después de Cristo, de los Países Bajos en 1780, de Gran Bretaña en 1931 o de Estados Unidos en 2026. El patrón es idéntico y está desplegándose ahora mismo. Así funciona. Todo imperio empieza igual. Dinero sólido, valor real. La moneda está respaldada por algo tangible: oro, plata, activos duros. Esto atrae comercio. El comercio atraviesa el imperio. La riqueza se acumula. La capacidad productiva se expande. La educación florece. La innovación se dispara. La sociedad se vuelve rica por productividad genuina, no por ingeniería financiera. Esta es la Edad Dorada. Este es el momento en el que los imperios se construyen sobre fundamentos reales. Una vez rico, el imperio empieza a expandirse. No solo expansión militar, expansión social, proyectos de infraestructura, obra pública, programas sociales. Al principio, estos programas se financian con la riqueza creada en la etapa 1. Carreteras, acueductos, sanidad, educación. La sociedad se siente próspera. La clase media crece, la calidad de vida mejora en todos los sectores, pero ocurre un cambio sutil. El imperio empieza a gastar más en mantener la prosperidad que en crearla. El consumo empieza a superar a la producción lentamente, casi sin que nadie lo perciba. Para mantener su posición global, el imperio debe proyectar poder. La potencia militar se vuelve cara. Proteger rutas comerciales, mantener bases en el extranjero, defender aliados, involucrarse en conflictos que drenan recursos. Los costes suben más rápido que los ingresos, se suben impuestos, pero nunca alcanza. Entonces el imperio toma una decisión fatídica. En lugar de recortar gasto o incumplir obligaciones, devalúa la moneda. En la Roma antigua raspaban plata de las monedas. En la era moderna imprimen dinero. El efecto es idéntico. Más moneda persiguiendo la misma cantidad de bienes. La inflación empieza a asomar. Al principio parece que funciona. El imperio puede pagar sus cuentas. El sistema sigue funcionando, pero la confianza se erosiona. Los tenedores extranjeros de esa moneda lo notan. Empiezan a diversificar, primero en silencio. Aquí es donde todo se acelera. El imperio se da cuenta de que su moneda está perdiendo credibilidad, así que hace lo que todos los imperios hacen en esta etapa. Va a por activos duros, recursos naturales, materiales estratégicos, cualquier cosa con valor intrínseco. Las operaciones militares se convierten en misiones de extracción de recursos. Los cambios de régimen pasan a tratar, en el fondo, de controlar petróleo, minerales e infraestructura estratégica. El imperio se cuenta a sí mismo que esto va de seguridad, de democracia,
de combatir el terrorismo o las drogas. Pero por debajo, solo va de una cosa: adquirir activos reales para respaldar un sistema financiero cada vez más hueco. Y esto es exactamente donde estamos ahora mismo. Venezuela tiene 303.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo a $57 por barril. Esos son 17,3 billones de dólares. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos tomó control de esas reservas mediante una operación militar que capturó al presidente del país. No es coincidencia. No es una anomalía. Esto es comportamiento de etapa 4, economía imperial de manual. Y aquí está lo que hace este patrón tan destructivo. La etapa 4 no estabiliza al imperio. Es un parche temporal sobre un problema sistémico. Porque el problema de fondo, gastar por encima de la capacidad productiva, no se ha resuelto. Todo lo que hace la etapa 4 es comprar tiempo, normalmente entre 5 y 15 años, a veces menos, y mientras el imperio se obsesiona con capturar recursos fuera, los problemas internos se aceleran. Aquí es cuando la población general empieza a sentir que algo va mal. La inflación se vuelve visible, no en informes económicos, sino en el precio real del supermercado. La clase media se da cuenta de que sus ahorros pierden poder adquisitivo. Los salarios no alcanzan. La brecha de riqueza se abre de forma brutal. Quien tiene acceso a activos duros prospera. Quien sostiene efectivo se deteriora. La cohesión social se rompe. Sube el extremismo político. Se asignan culpables. La guerra de clases se intensifica. Los gobiernos extranjeros empiezan a diversificar activamente fuera de la moneda del imperio. No lo anuncian a gritos, lo hacen de forma sistemática. El comercio se liquida en monedas alternativas, las reservas de oro suben, los acuerdos bilaterales esquivan la moneda dominante. El estatus de moneda de reserva, que dio un privilegio gigantesco en etapas anteriores, empieza a agrietarse. Aquí es donde se vuelve catastrófico. La deuda crece tanto que los pagos de intereses consumen una parte masiva de los ingresos del gobierno. El Banco Central se enfrenta a una elección imposible: subir tipos para combatir la inflación y hacer la deuda impagable, o mantener tipos bajos para poder servir la deuda y destruir el poder adquisitivo de la moneda. A esto se le llama dominio fiscal. La deuda del gobierno es tan grande que domina la política monetaria. La expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, advirtió sobre esto el 5 de enero de 2026. Dijo: las precondiciones para el dominio fiscal se están fortaleciendo claramente. Traducción: estamos entrando en la etapa 6, la fase final, hiperinflación o default. La moneda se vuelve inútil, el sistema se reinicia. La riqueza almacenada en la moneda que muere se evapora. Ahorros generacionales destruidos en meses. La riqueza almacenada en activos duros, oro, plata, tierra productiva, recursos estratégicos, se dispara en valor relativo frente a la moneda que colapsa. Esta es la gran transferencia de riqueza, de quienes confiaron en el sistema a quienes entendieron el patrón. Cada vez, siempre. Ahora déjame demostrártelo con 3 ejemplos históricos imposibles de discutir. Roma, la ciudad eterna. El imperio que dominó el Mediterráneo durante casi 500 años. En su apogeo, Roma controlaba 50.000 millas de carreteras. Construyó acueductos que aún funcionan hoy, creó un sistema legal que todavía referenciamos. El comercio generó riqueza inmensa. El denario, la moneda de plata de Roma, era la moneda de reserva global de su época. Pero mira lo que ocurrió. En el año 64, después de Cristo, bajo el emperador Nerón, el denario contenía 94% de plata, dinero real, valor real. Pero Roma era cara, campañas militares, amenazas bárbaras, un imperio en 3 continentes, así que empezaron la devaluación, reduciendo gradualmente el contenido de plata. Para el año 100 después de Cristo era 85% plata, para el año 200 después de Cristo 50% plata, y luego vino la aceleración. Para el año 265 después de Cristo, el denario contenía solo 0,5% de plata. Y mira lo que pasó con los precios. Explotaron 1000% en todo el imperio. Los soldados exigían salarios más altos a medida que las monedas se volvían inútiles. El emperador Caracalla aumentó la paga militar 50% alrededor del año 210 después de Cristo, solo para mantener la lealtad. Los costes administrativos se dispararon, pesadillas logísticas,
y Roma ya no tenía metales preciosos que saquear de sus enemigos. Así que hicieron lo que todos los imperios hacen: subieron impuestos a su propia gente. Hiperinflación, impuestos disparados, dinero inútil. Esta trifecta disolvió el comercio de Roma. La actividad económica colapsó. La transferencia de riqueza se completó. Quienes tenían tierra y oro sobrevivieron. Quienes tenían denarios fueron destruidos. En el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir. Saltemos al siglo XVII. La Edad de Oro neerlandesa. El florín neerlandés se convirtió en la primera moneda de reserva moderna. El comercio global fluía por Ámsterdam. La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales fue la empresa más valiosa de la historia humana, equivalente a 7,9 billones de dólares en dinero actual, comercio de especias, dominio marítimo, innovación financiera. Los neerlandeses crearon el mercado bursátil moderno, pero mantener ese imperio era caro. Posesiones coloniales, flotas navales, protección de rutas comerciales. Para los 1700, los neerlandeses estaban sobreextendidos. Se endeudaron de forma pesada. Estallaron conflictos internos entre provincias, entre ricos y pobres, entre facciones políticas. Su ejército se debilitó. Señales clásicas de un imperio en fase tardía. Y entonces llegó la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa en 1780. Los británicos, potencia emergente, desafiaron a los neerlandeses directamente. Atacaron el comercio marítimo neerlandés, estrangularon sus rutas. Otros competidores, como Francia, aprovecharon la oportunidad. La guerra duró hasta 1784. Los británicos ganaron de forma decisiva, financiera y militarmente. Esa guerra quebró a los neerlandeses. Su deuda se volvió impagable. Sus mercados colapsaron, y el florín, que había sido moneda de reserva global, perdió su estatus. La riqueza se transfirió de manos neerlandesas a manos británicas, del imperio en declive al imperio ascendente. El patrón se repitió a la perfección, comprobado, verificado, innegable. Gran Bretaña, el imperio donde nunca se ponía el sol. En su apogeo controló 25% de la masa terrestre del planeta. La libra esterlina fue la moneda de reserva dominante del mundo durante más de 200 años. Londres era la capital financiera global. Los barcos británicos controlaban rutas comerciales globales, pero para 1900 los costes de mantener el imperio estaban superando sus beneficios. La Edad Dorada creó brechas de riqueza enormes. Gran Bretaña empezó a endeudarse en exceso. Otras naciones, Alemania, Japón y Estados Unidos, se hicieron más fuertes económica y militarmente. Luego llegó la Primera Guerra Mundial, devastadora en lo financiero. Gran Bretaña pidió préstamos masivos a Estados Unidos para financiar el esfuerzo bélico. Para 1918, Gran Bretaña era una nación deudora por primera vez en siglos. Intentaron sostener el valor de la libra, lucharon, manipularon, aguantaron, pero para 1931, Gran Bretaña se vio obligada a abandonar el patrón oro. La libra se devaluó. Aún así, se aferraron. La Segunda Guerra Mundial drenó todavía más recursos. Para 1944, en la conferencia de Bretton Woods, el mensaje era claro. El dólar estadounidense, respaldado por 2/3 del oro mundial, se convirtió en la nueva moneda de reserva global. Pero Gran Bretaña no soltó fácilmente. Usaron influencia colonial para ralentizar la transición. Saldos en libras se mantuvieron en países de la Commonwealth, India, Australia, Irlanda, por razones políticas, no económicas. En 1967, otra gran devaluación. La libra perdió 14% de su valor de la noche a la mañana. Y aquí está la clave. Tardó más de 20 años en ser completamente destronada. La transición fue lenta, dolorosa y devastadora para los ciudadanos británicos. Quienes tenían activos denominados en libras vieron evaporarse su riqueza. Quienes diversificaron hacia dólares y activos duros preservaron su poder adquisitivo. La transferencia de riqueza se completó. 3 imperios, siglos distintos, tecnologías distintas, enemigos distintos, mismo patrón, mismas etapas, mismo final. Ahora apliquemos esto a hoy, a Estados Unidos, a la incursión en Venezuela, a lo que está pasando ahora mismo. Vamos etapa por etapa, sin emoción, solo hechos.
Estados Unidos estableció esto en 1944 en Bretton Woods. El dólar se vinculó al oro a $35 la onza. Todas las demás monedas quedaron vinculadas al dólar. Estados Unidos tenía 2/3 de las reservas de oro del mundo. Dinero sólido, valor real. El fundamento de la dominación económica estadounidense. Correcto, el fundamento era legítimo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos construyó un estado de bienestar sin precedentes, seguridad social, Medicare, Medicaid, el sistema de autopistas interestatales, expansión de la educación pública. Estos programas se financiaron al principio con crecimiento económico real, dominio manufacturero, innovación tecnológica, superávits comerciales. La clase media estadounidense explotó. La calidad de vida mejoró de forma dramática en todos los niveles de ingresos. Prosperidad real financiada por productividad real. Correcto. La fase de expansión ocurrió exactamente como predice el patrón. Y aquí es donde empezó a resquebrajarse. La guerra de Vietnam, la Guerra Fría, la carrera armamentística, bases militares en más de 80 países. Para finales de los años 60, otras naciones comenzaron a cambiar sus dólares por oro. Notaron la sobreextensión. El 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon cerró la ventanilla del oro. Se acabó el respaldo en oro. El dólar se convirtió en moneda fiat pura, respaldada por nada más que la fe en el gobierno de Estados Unidos. Este fue el momento de la devaluación, el recorte de monedas romano, en versión moderna. ¿Y qué pasó después? Inflación. Los años 70 vieron inflación de 2 dígitos. El poder adquisitivo del dólar se redujo a la mitad en una década. Pero el dólar sobrevivió por un desarrollo crítico, el sistema del petrodólar. En 1974, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Arabia Saudita. El petróleo se cotizaría globalmente en $1.900. A cambio, Estados Unidos proporcionaría protección militar. Esto creó demanda artificial de dólares. Los países necesitaban dólares para comprar petróleo, así que mantenían reservas en dólares. Esto extendió la etapa 3 durante 50 años, pero no eliminó el patrón. Lo retrasó. Correcto. La devaluación ocurrió justo cuando tocaba. El petrodólar fue un parche temporal, y ahora estamos aquí. Miremos la historia reciente. Irak, en 2003, reservas de petróleo. Libia, en 2011, petróleo y reservas de oro. Siria, posición estratégica. Y ahora Venezuela, 303.000 millones de barriles de petróleo, valorados en $17,3 billones a precios actuales. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo la Operación Resolución Absoluta. Capturaron al presidente Maduro. Tomaron el control del gobierno venezolano. El presidente Trump afirmó explícitamente: vamos a hacer que nuestras muy grandes compañías petroleras de Estados Unidos entren, inviertan miles de millones, arreglen la infraestructura gravemente rota y empiecen a generar dinero para el país. Traducción: nos quedamos con el petróleo. Pero aquí está lo que debes entender. Esto no es sostenible. Es una medida temporal. La infraestructura petrolera de Venezuela está destrozada. Harían falta $180.000 millones y 15 años para volver a los niveles máximos de producción. Incluso si lo lograran, Venezuela estaba produciendo menos del 1% del suministro global de petróleo. Esto no cambia de forma fundamental la trayectoria fiscal de Estados Unidos. Es un parche, una tirita. Comportamiento de etapa 4. Correcto. Estados Unidos está persiguiendo activos duros mediante la fuerza militar. Patrón confirmado. Esta es la etapa en la que estamos entrando ahora mismo. Mira los datos. En 2025, 142.000 millonarios se reubicaron internacionalmente. La cifra más alta jamás registrada. Proyecciones para 2026. 165.000 millonarios reubicándose. La mayor transferencia voluntaria de capital privado en la historia moderna. El Reino Unido está perdiendo 168.500 millonarios este año. 66.000 millones de dólares en riqueza líquida invertible. China está perdiendo millonarios. India está perdiendo millonarios. ¿A dónde se van? A los EEAU y Singapur. Países con 0% de impuestos sobre la renta, estabilidad política y políticas favorables a los activos. Esto es fuga de capital.
personas ricas detectando inestabilidad y moviendo sus activos a jurisdicciones más seguras. Mientras tanto, la cuota del dólar en las reservas globales de divisas ha caído del 71% en 2000 al 59% en 2023. Los países se diversifican. China y Rusia liquidan comercio en yuanes y rublos. Los BRICS discuten sistemas alternativos de liquidación. Esto todavía no es colapso, esto es etapa 5 temprana. La confianza se agrieta, no se rompe. Correcto. La pérdida de confianza es medible, se acelera y sigue el patrón histórico al pie de la letra. Deuda nacional de Estados Unidos, 38,5 billones de dólares, creciendo 62 mil millones de dólares por día. Esos son 2.550 millones de dólares por hora, 42,5 millones de dólares por minuto, 70.840 dólares por segundo. Los pagos de intereses en 2026 superarán $1 billón por primera vez en la historia, el triple de lo que eran en 2020. Para 2035, los pagos de intereses alcanzarán 18 billones de dólares anuales. La Oficina Presupuestaria del Congreso proyecta que la deuda alcanzará 156% del PIB para 2055, bajo la ley actual. Bajo escenarios alternativos, si los recortes fiscales actuales se vuelven permanentes, la deuda podría llegar a 220% del PIB. Y aquí está el remate. Janet Yellen advirtió el 5 de enero de 2026 que las precondiciones para el dominio fiscal se están fortaleciendo claramente. Dijo que si los inversores pierden la fe en que Estados Unidos volverá a generar superávits, exigirán tipos de interés más altos, y tipos más altos sobre 38,5 billones de dólares de deuda sería catastrófico. La Reserva Federal está atrapada. Sube tipos para frenar inflación. La deuda se vuelve impagable. Mantiene tipos bajos. La moneda pierde poder adquisitivo. Esto es dominio fiscal. La deuda es tan grande que controla la política monetaria. Correcto. Estados Unidos está entrando en la etapa 6. La matemática es innegable. Aún no estamos ahí, pero el patrón dice que esto viene. La historia nos da una ventana temporal. Una vez que se instala el dominio fiscal, la fase de colapso suele tardar entre 5 y 25 años. Algunos economistas, como Kent Smetters, del Penn Wharton Budget Model, proyectan el punto de ruptura alrededor de 2050. Otros creen que puede ocurrir antes si la confianza se rompe de golpe. Pérdida del estatus de moneda de reserva, una subasta de bonos fallida, una crisis de deuda soberana. La etapa final siempre implica hiperinflación o default. No hay tercera opción. Y cuando ocurre, la transferencia de riqueza se completa. Quienes sostienen moneda quedan arrasados. Quienes sostienen activos duros sobreviven. Aún no estamos ahí, pero cada indicador está apuntando en esa dirección. El patrón se está desplegando etapa por etapa, exactamente como predice la historia. Quiero que esto quede cristalino. No estoy prediciendo el futuro. Estoy mostrando un patrón que se repite desde hace 2000 años en cada gran imperio de la historia registrada. Roma, los neerlandeses, los británicos, todos siguieron las mismas 7 etapas. Todos acabaron igual. Y Estados Unidos hoy está en etapa 4, entrando en etapa 5, con la etapa 6 empezando a manifestarse. Esto no es opinión, es dato medible, siguiendo un patrón histórico. Ahora, esto es lo que la gente siempre dice cuando se enfrenta a este patrón. Esta vez es diferente. Dicen que la tecnología nos salvará. Productividad por IA, innovación, excepcionalismo estadounidense. Voy a responderlo directamente. Realidad. El Imperio Romano tenía tecnología revolucionaria para su época. Hormigón, acueductos, ingeniería avanzada. El Imperio Británico tuvo la revolución industrial, el mayor salto tecnológico de la historia humana. La tecnología no salvó a ninguno de los dos, porque el problema no es la productividad, es la relación entre gasto e ingresos. Cuando el gasto supera de forma persistente los ingresos por márgenes enormes, 6% a 7% del PIB al año, ningún crecimiento de productividad lo arregla. Estados Unidos necesitaría crecimiento sostenido del PIB de 5% a 6% durante décadas. Eso no ha ocurrido y no va a ocurrir. Otra realidad. La libra fue moneda de reserva durante 200 años. Falló. Ser moneda de reserva no evita el declive. Lo retrasa y hace la caída más devastadora, porque cuando colapsan monedas de reserva, arrastran temporalmente a todo el sistema financiero global.
Otra realidad. Sí, técnicamente Estados Unidos puede imprimir dólares ilimitados, pero imprimir dinero para pagar deudas es hiperinflación. Eso no salva el sistema, lo destruye de otra manera. Pregúntale a la Alemania de Weimar, pregúntale a Zimbabue, pregúntale a Venezuela. Imprimir dinero no crea riqueza, transfiere riqueza desde quienes sostienen la moneda hacia quienes la reciben primero. Esta vez no es diferente. El patrón es absoluto. Si el patrón se cumple, y siempre se ha cumplido, vamos hacia una transferencia de riqueza de proporciones históricas, no mañana, no el mes que viene, pero dentro de los próximos 10 a 25 años. Quienes entiendan esto se posicionarán. Quienes no, verán evaporarse sus ahorros. Esto es lo que la historia nos dice sobre estrategias de supervivencia. Cada colapso imperial recompensó a quienes tenían activos tangibles: oro, plata, tierra productiva, recursos estratégicos. Cuando Roma colapsó, quienes tenían tierra sobrevivieron. Cuando el florín neerlandés cayó, quienes tenían oro preservaron riqueza. Cuando la libra se devaluó, quienes diversificaron hacia dólares y activos duros mantuvieron su poder adquisitivo. El patrón es claro: los activos duros retienen valor a través de transiciones monetarias. Las habilidades especializadas retienen valor independientemente de la moneda. Si puedes ofrecer servicios esenciales, sanidad, ingeniería, agricultura, oficios cualificados, mantienes capacidad de ingresos. Durante las crisis monetarias múltiples de Argentina, quienes tenían habilidades demandadas se adaptaron. Quienes dependían de ingresos fijos o de ahorros fueron destruidos. 142.000 millonarios se están reubicando este año. Ellos entienden algo que la mayoría no. Cuando un imperio entra en declive tardío, suelen venir controles de capital, impuestos a la riqueza, impuestos de salida, confiscaciones de activos. Tener opcionalidad, segundas residencias, cuentas en el exterior, estructuras internacionales de negocio ofrece protección. Esto no va de ser antipatriota, va de reconocer patrones históricos y actuar con racionalidad. El dólar probablemente seguirá siendo dominante durante años, quizá décadas, pero su poder adquisitivo se erosionará. Sostener múltiples monedas, especialmente las de naciones acreedoras o sistemas respaldados por commodities, ofrece cobertura. Yuan chino, franco suizo, instrumentos respaldados por oro. No evitan pérdidas, pero reducen el riesgo de concentración. Este es el error más frecuente cuando la gente escucha todo esto. No hacen nada. Escuchan el análisis, entienden el patrón, ven los datos, y luego siguen como si nada hubiera cambiado. Esto es sesgo de normalidad. No va a pasar en mi vida. Alguien lo va a arreglar. El gobierno no va a permitir que se ponga tan mal. La historia demuestra lo contrario cada vez. Los romanos tampoco creían que su imperio caería. Los británicos tampoco pensaban que la libra perdería el estatus de reserva. Y aún así ocurrió, porque las fuerzas matemáticas detrás del colapso imperial no dependen de creencias. La operación del 3 de enero en Venezuela no es la causa de la transferencia de riqueza. Es un síntoma de dónde estamos en el ciclo. Cuando los imperios entran en etapa 4, empiezan a capturar activos duros: petróleo, oro, recursos estratégicos. Esto es desesperación disfrazada de fortaleza. Compra tiempo, pero no resuelve lo de fondo: el hecho de que Estados Unidos se sintiera obligado a ejecutar una operación militar para apoderarse de reservas de petróleo valoradas en 17,3 billones de dólares te dice todo sobre la situación fiscal. Si el sistema fuera estable, esto no sería necesario. Si el dólar fuera realmente seguro, no verías captura de recursos por la fuerza. Esto es comportamiento de imperio en fase tardía. Esto es el patrón imponiéndose. Según el precedente histórico, esta es la secuencia más probable. En los próximos 2 a 5 años, más migración de riqueza, inflación al alza, volatilidad monetaria, tensiones sociales crecientes. En los próximos 5 a 10 años, posible pérdida del estatus de moneda de reserva o erosión significativa del dominio del dólar, más controles de capital, posible crisis de deuda soberana. En los próximos 10 a 25 años, gran reinicio monetario, hiperinflación o default, reestructuración completa del sistema financiero global. Esto no es una predicción, es un patrón histórico. El plazo puede ser más corto si la confianza se rompe de golpe. Puede ser más largo si el sistema se sostiene artificialmente durante más tiempo, pero la dirección es clara. El patrón es innegable. Primero, edúcate.
Entiende historia monetaria. Estudia ciclos de imperios. Vigila los indicadores que he señalado. Segundo, diversifica tu patrimonio. No mantengas el 100% de tus activos en una sola moneda, un solo país o un solo sistema. Tercero, adquiere habilidades que retienen valor en transiciones económicas. Vuélvete indispensable. Cuarto, construye redes. Las comunidades sobreviven mejor que los individuos. Quinto, posiciona una parte de tu patrimonio en activos duros, no en especulación. Asignación estratégica basada en patrones históricos de Milazón. Preservación. Y por último, mantente informado. El patrón se está desplegando en tiempo real. La incursión en Venezuela es un dato. Observa los siguientes movimientos: más captura de recursos, inflación al alza, controles de capital, inestabilidad social. Estos no son eventos aleatorios, son etapas dentro de un ciclo predecible. Estamos viviendo una de las transferencias de riqueza más grandes de la historia humana. La mayoría no lo verá hasta que sea demasiado tarde. Confiarán en el sistema, creerán en el excepcionalismo estadounidense y asumirán que todo va a salir bien. La historia dice que no. No sin dolor severo primero. Tienes una elección: entender el patrón y posicionarte, o ignorarlo y esperar que esta vez sea diferente. Pero recuerda esto: nunca es diferente. El patrón es absoluto. La transferencia de riqueza se acerca. La única pregunta es de qué lado vas a estar. Si este análisis te abrió los ojos, suscríbete ahora. Activa la campana de notificaciones, porque esta historia está lejos de terminar. En mi próximo vídeo te mostraré los indicadores específicos que debes vigilar para saber exactamente cuándo pasamos de la etapa 5 a la etapa 6, y revelaré los 3 activos que han superado a todos los demás durante cada colapso imperial de la historia. Necesitas ver esta información, porque la ventana para posicionarte se está cerrando. El patrón es absoluto. La transferencia viene y el tiempo se está acabando.